suscríbete a nuestro canal de YouTube. Haces clic en suscribirse y activa la campanita. Así, cada vez que nosotros subimos un nuevo informe, vos te enterás. Dar una batalla, despertar una pasión, levantar a un pueblo que se abandonó. Hola a todos. Bueno, hoy para mí es un placer. Hace mucho que quería hacer esta entrevista y por cuestiones de agenda del señor o los quilombos que pasan todo el día en este país, que a veces uno no puede hacerse el tiempo de llamar y decir, Javi, armamos la entrevista. Él siempre bien predispuesto, siempre aceptando. Lo bueno que tiene Javier es que no tiene aires de grandeza, y eso siempre se va a agradecer. ¿Necesita presentación? Si es el hombre que despertó a millones de jóvenes en la República Argentina y en el exterior. Si cuando me hacen una entrevista en Ecuador, lo primero que me dicen es, ¿tú lo conoces a Javier Milei? Por supuesto. Y te preguntan y quieren saber, ¿quién es Javier Milei? Bueno, acá lo tenemos. Vamos a intentar de que sea una entrevista un poco más distendida, no repetir las preguntas de siempre, en fin, charlar. ¿Cómo estás, Javier? Hola Edu, querido, un gusto enorme estar en este espacio contigo y hablar contigo, que sos un gran amigo y un gran referente de esta batalla cultural por las ideas de la libertad. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, por fin se pudo dar. ¿Cómo va la campaña, Javier? Bien, la campaña va bien, a veces se desacelera o toma más velocidad porque, bueno, cambian las restricciones que impone el gobierno y ese tipo de cuestiones. Entonces eso hace que a veces, quieras o no, termine impactando, porque vos tenés un cronograma y después, o sea, algunas de las actividades que uno tiene planeadas, o sea, no se pueden llevar a la práctica porque el gobierno pone algún tipo de nueva restricción y eso genera algún problema y eso genera marchas y contramarchas y bueno, y eso no es un tema menor. Pero yo creo que estamos haciendo un buen trabajo, es muy impresionante la respuesta de la gente. Vos sabés que los fines de semana vamos, donde hay mesas de afiliación, paso por algunas de ellas. Y vos sabés que son entre 2 o 3 horas que no puedo parar de hacer selfies. Y termino haciendo cerca de 200, 300 selfies. Es una situación, digamos, bastante interesante. De hecho, digamos, o sea, la verdad es que las pasamos las 300, pero la realidad es que, sí, claro, digo, porque digamos, son 2, 3 horas continuas, que es gente pasando y haciendo selfies. O sea, y es fuerte, es una experiencia muy fuerte. O sea, pero bueno, también digo, estoy acostumbrado, ¿no? O sea, digo, si yo me llevo a meter en una calle muy concurrida, para hacer 100 metros tardo 1 hora, ¿no? ¿Te Digo, imaginaste para en que algún tengas momento, una magnitud. ¿te imaginaste en algún momento esto, Javier, hace 10 años atrás, 12? No, jamás. Jamás. Por eso, viste que cuando yo arranco mis conferencias, le agradezco a la gente por tanto error tipo 2. Sí. Claro, porque viste que el error tipo 1 es cuando haces todo bien y te sale mal, y el error tipo 2 es cuando haces todo mal y te sale bien. O sea, en general, los economistas no son personas populares, o sea, en general son bastante agrios, la gente la verdad que no los quiere a los economistas, o sea... También porque tienen un currículum en la República Argentina. No, digo, no los quiere a los economistas, porque digo, es como ir al médico, pero a desgano, por decirlo de alguna manera. Porque de última el médico te da mala noticia, pero digo, o sea, sabés que si no le hace caso te morís. En cambio, el economista, entre lo que le pifian y entre que te traiga mala noticia, digamos, o sea, son personas poco queribles, por decirlo de alguna manera. El segundo punto es, pensá que, o sea, yo soy economista matemático, o sea, yo soy especialista en crecimiento
con y sin dinero. O sea, con lo cual, o sea, es una de las ramas de la economía que más matemática usa, que la situación, digamos, es bastante particular y que en general eso hace que sea menos la gente que siga un economista. Además, o sea, ser especialista en crecimiento cuando son todos keynesianos, o sea, son todos miopes, lo único que miran es el corto plazo, eso también lo hace más difícil, pero además soy liberal en un país de zurdos, entonces, o sea, la verdad es que hice todo mal, la gente por definición debería odiarme, y sin embargo, no es lo que se manifiesta, digamos, cuando salgo a la calle, digamos, y esto es independientemente del sector ideológico al que están, porque la realidad es que, digamos, uno ve que es muy diversa la gente que se acerca. ¿Sabes lo que me ha sorprendido a mí, Javier? La otra vez, estando en Capital, me invitaron unos chicos de José Cepaz. Para aquellos que no conocen, José Cepaz es peor que Kosovo. O sea, es tierra abandonada y lo único que se ve son carteles de Mario Ishi, todos despintados de gastado, pobreza y marginalidad. Y me invitaron 5 chicos a una casa a charlar, a la cual fui, y estaban dando la batalla en José Cepaz. Obviamente hablándome de vos como referente, de los chicos del Ministerio del Odio, etc. Y estaban ahí. ¿Y cuál era su trabajo? ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a pegar en los comercios papeles con imágenes que decía, bueno, el Estado de la leche te roba tanto, tanto, y le pedían permiso a los comerciantes para pegarlo. Digo, eso también lo generaste vos, Javier. Y estamos hablando de chicos de clase media, media baja. Bueno, en realidad el tema, el mérito es de las ideas. Claro. O sea, las ideas de la libertad justamente nacieron para la liberación de los oprimidos, ¿sí? Del poder, digamos, de los monarcas y de los señores feudales. O sea, con lo cual te diría que el segmento natural que debería responder a este tipo de cuestiones, es decir, son aquellos que han sido más castigados por el populismo, que los ha empobrecido y que lo ha llevado a una situación, digamos, básicamente no solo algunos que han caído en la indigencia, sino que directamente otros han caído directamente en situaciones, digamos, que ya rayan el animalismo, ¿eh? Sí. Es muy grave lo que pasa en Argentina. Es increíble que en el país que produce alimentos, ¿sí? Donde Argentina produce alimentos para 450 millones de seres humanos, ¿sí? El Estado te saca impuestos, ¿me entendés? O sea, por el equivalente de 250 millones de alimentos para 250 millones de seres humanos, y hay 5 millones de argentinos que no morfan. ¿Me comprendés? Es una locura esto, Edu, es una locura. Yo después más adelante en la charla quiero que entremos a la pasividad de un gran sector de la sociedad y que lo analicemos juntos porque a mí me cuesta entender. Pero ahora quiero que entremos un poquito al liberalismo. Por lo menos en Argentina goza o gozaba hasta hace un tiempo de una mala reputación. Yo te he escuchado decir a vos que eso se origina gracias a la ignorancia que tienen sus detractores. Pero, ¿cómo se responde esa pregunta desde adentro? Bueno, yo creo que hay dos cuestiones. Una es, bueno, tu enemigo puede hacer lo que sea. Bueno, la izquierda además es un enemigo sucio, es un enemigo tramposo, es un enemigo que no juega honestamente, es un enemigo ventajero, tramposo, mentiroso, ladrón, ruin. Digamos, la izquierda no se construye sobre buenos modales, sobre buenos valores morales. Si no, no serías de izquierda. Ahora, eso por un lado. Y la realidad es que la batalla cultural la ganaron ellos. Digamos, ellos son el manual de Gramsci, se metieron en la educación, en la cultura, y cooptaron a los artistas. Y ese modelo lo podés ver en todas partes del mundo. O sea, y es muy claro cómo funciona. Y en Argentina ha dado un éxito enorme y han logrado que de ser el país más rico del mundo, entráramos 70 a la crisis y ahora somos 120. O sea,
que, digamos, o sea, han sido exitosos en esto de arruinarle la vida a la gente. Ahora, el punto es que la batalla cultural, desde mi punto de vista, hay que darla desde tres lados. Hay una cuestión vinculada a lo productivo. La realidad es que la evidencia empírica de lo productivo es tan abrumadora que hasta los mismos zurdos se corrieron de ahí. O sea, ni siquiera, digamos, discuten ahí. De hecho, fíjate, hay una frase muy buena de Mujica cuando dice, no, bueno, digamos, los zurdos no sirven para producir, entonces dejá que produzcan los capitalistas y después le afanamos un pedazo y la repartimos como nos gusta a nosotros. ¿Sí? O sea, digo, lo estoy poniendo en lenguaje Milei, lo dice de otra manera, pero es más o menos lo mismo. Sí, lo dice más, que casi igual lo dice. Claro, ese es, digamos, el primer punto. Con lo cual, digamos, o sea, salvo en lugares estúpidos como Argentina, digamos, o sea, hay algunas cosas que no se discuten, por decirlo de alguna manera. Ahora, el segundo punto es, bueno, pero vos, entonces, a ver, en lo productivo no te la pelean, pero sí es interesante porque ellos se arrogan una superioridad moral. Sí. Y para mí ahí es donde hay que dar la discusión. Vos sabés que hay un libro muy bueno de Israel Kirzner donde él digamos, aborda la cuestión de la cuestión de la justicia distributiva. Y básicamente está muy bien el planteo que dice Israel Kirzner. Dice, mira, si efectivamente el sistema es injusto, por más que sea productivo no importa, está mal y habría que dinamitarlo, porque nada puede ser construido sobre una base de que es injusta. O sea, con lo cual, si ese fuera el caso, entonces no vale la pena defender el sistema porque el sistema es injusto, está construido sobre bases injustas. Y justamente lo que hace Israel Kirzner en ese libro es mostrar que el capitalismo es un sistema que además es justo, el capitalismo de libre empresa estamos hablando, ¿no? Entonces, obviamente que él se nutre de dos conceptos fundamentales, que es el principio de apropiación de John Locke, ¿sí? Y lo que es la idea de Hayek del mercado como proceso de descubrimiento. Y él, digamos, con esas dos cuestiones aborda, ¿sí?, a que como no existe tal cosa como una torta para repartir, sino que esa torta en realidad es algo que se va creando en un proceso de descubrimiento, es lógico y natural que aquel que lo haya descubierto se lo quede porque el que se lo descubre se lo queda, que es el principio de apropiación de Locke. Entonces, digo, yo lo estoy simplificando mucho, ¿no? Digamos, el que quiere va y lee Kirzner y es un placer leerlo. Digo, claro, ¿viste? Pero, o sea, te imaginás que no nos vamos a poner acá a discutir un libro de Israel Kirzner entero. Porque, aparte, digo, tiene su, digo, no es un libro tan fácil de leer, tenés que ponerle garra. Así es que eso es lo que... y me parece que en muchos liberales han abandonado esa batalla. Y entonces la izquierda entró triunfal y ganó la batalla en el plano moral, ¿sí?, aun cuando no tiene los elementos para ganarlo. Por eso digo, yo creo que los liberales tenemos que aprender de Gramsci, porque en realidad, teniendo un sistema que es inferior en lo productivo, en lo moral, en lo estético, aún así nos ganaron la batalla cultural. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser? Bueno, la respuesta es Gramsci. Nosotros tenemos que entender eso y a partir de entender eso es como uno tiene que construir la respuesta, ¿sí?, para avanzar en rebatir sus argumentos y poder avanzar en la batalla cultural. Ahora, eso sí, la batalla cultural no puede ser ajena de la batalla política. Porque si vos no tenés una contraparte política a todo esto, es la nada misma. Es guardar dinero en un saco roto. Claro. Hablando de batalla cultural, ¿sabes qué? A mí una vez en Parque Chacabuco, cuando hicimos la presentación con los chicos, se me acercó un muchacho y me hizo una pregunta bastante interesante, que yo le di mi respuesta, hablando de, bueno, del totalitarismo, etc. Pero me gustaría saber la tuya. Más o menos el planteo del flaco fue, si desde el liberalismo se propone que deben respetarse las ideas, ¿no suena un poco ilógico el término batalla cultural o en su defecto, en esta línea filosófica,
¿qué significa el término? Bueno, yo ahí le di mi respuesta y lo que yo creía como batalla cultural. ¿Vos ante eso qué respondés, Javier? A ver, hay dos ideas antagónicas y justamente hay que, digamos, ¿por qué yo no puedo tratar de contarle al mundo de por qué creo que el liberalismo es mejor? ¿Cuál es el problema de una batalla de ideas? Claro. ¿Qué, digamos, o sea, porque si no discutimos nada, entonces, digamos, además nadie piensa. O sea, esto es A como ver, yo creo que decía la Popper, o pregunta... sea, digamos, todo el conocimiento es provisorio, ¿sí? Todo el conocimiento es provisorio. Digo, es que vos hasta podrías cambiar en la misma escuela. Tal cual, pero yo creo que muchos cuando escuchan batalla cultural, o acá tenemos que hablar también de la generación de cristal, que decía la palabra batalla y se alarman, como me parece que no se puede utilizar, pero creo que muchos dicen, pero ustedes se hacen los liberales, pero quieren clausurar al que piensa diferente. No, no es eso en realidad. Es poner sobre el tapete la realidad, que ante el totalitarismo no se puede negociar. No, digo, al margen de eso, digo, pero digamos, llevado al extremo ese punto, digamos, es negar el debate. O sea, puede ser que no le guste la palabra, pero es parte del debate. Y es una batalla cultural, sí, donde dos facciones, si vos querés, se enfrentan. La facción totalitaria, que es la izquierda, y la facción, digamos, que es defensora de la libertad. Y es una confrontación en el plano de lo productivo, en el plano de lo moral, ¿sí? Y si vos querés, porque también siempre hay algún retrasado con déficit de coeficiente intelectual que putean, no, porque ¿cómo va a decir yo superioridad estética? Bueno, imbécil, hablemos, digamos, en el plano artístico. ¿Me entendés? Porque digo, siempre fue aclarado eso, que tenía que ver con la edificación, ¿sí? Digamos, que de hecho vos fijate que las construcciones comunistas están basadas en un criterio que es el brutalismo, que es justamente un tipo de construcción para aplastar a las personas, o sea, pero bueno, viste, hay que explicar cada cosa que... pero bueno, viste cómo es la vida, Edu. Javier, vos hoy medio que me desarrollaste este punto, pero te lo quiero volver a hacer. ¿Una autocrítica al liberalismo en la República Argentina? Bueno, me parece que yo tengo una fuerte crítica al liberalismo en Argentina. Hay un conjunto de personas que se encontraron en los 90 con una posibilidad enorme para expandir las ideas y ese conjunto de personas hundió al liberalismo. Ese conjunto de personas hicieron que las reuniones de liberales en un ascensor, digamos, sobrara espacio. ¿Sí? Ese conjunto de personas, algunos son tan soretes de mierda mal cagados, que dicen, no, el liberalismo no es algo para las clases populares, es algo que tiene que ser dentro de los claustros académicos y se debe tomar ahí y desde ahí modificar la realidad. O sea, donde, digamos, algunos de esos soretes de mierda mal cagados dicen que yo le hago el mal al liberalismo por haberlo popularizado. Claro, pero pensá que son, digamos, resentidos que, digamos, o sea, su contribución es que tienen 4 alumnos por año. ¿Me comprendés? Sí. Bueno, es como... O sea, y que esos son los que cambian la cosa, con 4 alumnos por año. ¿Me entendés? O sea, y eso lo que hizo es que se convirtiera en algo elitista. ¿Me comprendés? Sí. Entonces, digamos, algunos de los liberales sí son muy influyentes, no sé, en un 25% de lo que es la Recoleta. Y después no existen. Javier, otro punto que es interesante analizar. Este punto que voy a dar, y para que lo charlemos juntos, primero aclaro que no es culpa tuya, pero pasa, y estaría bueno que opines al respecto. A veces en la televisión
vos no podés llegar a dar una explicación completa sobre un tema y es lógico por los tiempos que se manejan en ese ámbito e incluso también porque cuando lo estás explicando te saltan con 3 boludos con 4 idioteces y no te dejan desarrollar. En cambio, tus videos en las redes se recontraviralizan, tus transmisiones en vivo son un éxito y ahí sí se nota la diferencia. Y esos videos que son muy consumidos, sobre todo por un grueso de jóvenes, hay un grupo de núcleo de la juventud que consume no solo tus videos, sino lo de Agustín Echevarne, las opiniones de Miguel Bociano y de varios más, y ven 3 videos y ya se piensa que son licenciados en economía y terminan a veces, quizás por la soberbia de la juventud, terminan faltándole el respeto y tratan de desacreditar a grandes hombres como por ejemplo Venegas Lynch o como el mismísimo Echevarne, a los cuales los han caratulado como Juntos por el Cargo. Insisto, no es culpa tuya, pero hay algo ahí con el tema de algunos jóvenes dentro del liberalismo que osan también faltar el respeto a tipos que vienen dando la batalla hasta en silencio y en soledad. A ver, voy a tratar de acomodar porque varias cosas mencionaste. Una es lo que es la televisión, ¿no? La lógica de la televisión. Sí. Y esto es por lo cual siempre le voy a estar agradecido de por vida a mi amigo Mauro Viale, que en paz descanse. La televisión, vos tenés que contar la idea en un round de box. ¿Sabés qué es esto? 3 minutos. Vos tenés que contar una idea en 3 minutos. Y es más, en el primer minuto tenés que meter una piña de knockout. Así de simple. Eso es lo que después da el zócalo. Y el conductor, si quiere, sigue, y si no, desiste de la idea. En ese contexto, lo que vos tenés es que eso tiene que ver con la estructura de la televisión. Después también está, digamos, porque a veces yo me veo forzado a levantar el tono, eso es algo más del pasado que del presente, porque antes, digamos, iba mucho a programas de paneles y ahora voy solamente mano a mano, porque han descubierto que eso tiene más rating todavía. Y en ese contexto, como yo no voy con cassette, como yo no voy sabiendo los temas que se van a tratar, entonces cuando a mí me dicen algo, yo tengo que desarrollar ahí, y cuando empiezan a aparecer estos zurdos de mierda que te interrumpen o se meten en el medio para que vos no hagas tu argumento, me veo obligado a tener que subir el tono de voz para poder seguir escuchándome. Eso por un lado. Ahora, digamos, si esto ha generado un conjunto de jóvenes muy, muy activos, bueno, a ver, digamos, o sea, la vida también tiene algún costo. Ahora, mirá, te cuento, en una tenida académica que hicimos con Alberto Venegas Lynch, hijo, en la Universidad de Belgrano, una de las cosas que él ponderaba decía, mire, yo vi lo que fue el movimiento de fines de los 80s, inicio de los 90s con la UCD. Dice, sí, había mucha más gente que ahora, cuando fue la tenida académica. Pero también es cierto que los jóvenes de hoy están mucho más formados. O sea, yo no los subestimaría. O sea, muchos de ellos ven los videos y después van a buscar los libros. Claro. Mira, te voy a pasar un dato estremecedor. Sí. Hoy me escribió por WhatsApp Gerardo de la Paulera. Gerardo de la Paulera es el autor de un paper que yo cito muy recurrentemente en televisión cuando justifico que el primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia. Es un artículo que se llama Passing the Buck, lo escribió Gerardo de la Paulera junto a Bossoli e Irigoyen. Me contaba que Irigoyen hoy le mandó una captura donde el paper Passing the Buck es el paper de historia económica más leído de la historia. Superó las 20.000 lecturas. ¿Me comprendés? Sí.
¿Vos te crees que Gerardo de la Paulera ignora, digamos, el efecto que tiene la divulgación que yo hago del artículo? No, claro. ¿Por qué te crees que me escribió? Claro. Bueno, entonces, no subestimemos a los jóvenes, ¿sí? Y si son un poco atolondrados, es parte de la vida, también es parte de la vida saber tratarlos. Y la realidad es que, en general, todos mis seguidores, hacen un culto de Alberto Venegas Lynch, hijo. Así que digo, después no sé cómo será la relación con no iba a tus seguidores, Javier, ni al grueso de los jóvenes, pero sí que a veces pasa de que también tiene que ver con el tema, como vos lo decías, bueno, la juventud un poco atolondrados, eso el tiempo lo va cambiando y va poniendo las cosas en su lugar. A eso iba. Que ahí sí hay sectores a veces. Es más, yo te voy a dar un caso concreto de una persona que conocemos, que todos le tenemos mucho cariño, mucho afecto, que es el caso de Lilia. Cuando, en el medio de la campaña de Spert, Alberto Venegas Lynch, hijo, publica un artículo sugiriendo que había que apoyar a Juntos por el Cambio. Sí. Y que había que desistir de cualquier otra alternativa. Eso ocurre en el medio de una campaña donde además a José Luis lo torpedeaban todo el tiempo. Es más, hasta los propios liberales. ¿Sí? En ese contexto, Lilia, sin saber quién era Alberto, lo agredió públicamente. ¿Sabés cuál fue la grandeza de Lilia cuando fue la tenida académica? Dio la cara y le pidió perdón. Primero, te cuento, por medio de Berti, uno de los hijos de Alberto, le hicimos llegar las disculpas. Y después, cuando lo conoció personalmente, le pidió perdón. Entonces, también hay, a veces uno se equivoca y también está bueno que sepamos pedir perdón. Bueno. Pasemos un poquito a la quita de libertades que tanto se ha hablado este tiempo, Javier, que se ha hablado y que la estamos viviendo. La injerencia del Estado en las libertades de los argentinos se agravó con esto, yo no le voy a decir cuarentena, de este confinamiento, y la política brindó episodios increíbles, por ejemplo, IGI y las ambulancias con falopa, las vacunas VIP, las contradicciones y un largo etcétera. Pese a esto, y era lo que hablábamos al inicio, ¿por qué la sociedad en su gran mayoría, hay un sector que está despierto, que está activo, pero su gran mayoría no dice basta? O sea, ¿qué tiene para vos que pasar para que se desarrolle una nueva, no sé si decir revolución francesa, pero algo que haga temblar y les haga sonar el escarmiento a una casta política que no reacciona y que no entiende del sufrimiento que está padeciendo la sociedad? Porque hay un sector que está como anestesiado. Bueno, este tema que vos planteás, Edu, yo en mi reciente libro, Pandenomics, en la parte 3, en el capítulo 8 de dicha parte, justamente yo planteo la cuarentena como delito de lesa humanidad. Básicamente puede ser, ¿qué es un delito de lesa humanidad? Es un delito que va o contra la vida o contra la libertad. Ahí, en el Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso K, y esto, es una idea que ha desarrollado este hombre brillante, que es el doctor Juan Manuel Rojas, en conjunción con la doctora de origen venezolano Andrea Rondón García, que es la supresión sistemática del derecho de propiedad como delito de lesa humanidad. Básicamente, pivoteando sobre dicho artículo, o sea, el artículo 7, inciso K, del Estatuto de Roma de 1998, una de las cosas que señala es que
cuando el avance sobre la propiedad privada es generalizado, constituye un delito de lesa humanidad. Porque si yo te encierro y no te dejo producir, y vos empezás a comer los stocks, pero en un momento se terminan. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema radica en que o peleas contra el Estado y te morís, porque te mata de hambre, o te terminás convirtiendo en un esclavo del Estado. O sea que por un lado o te mata o te quita la libertad, con lo cual constituye un delito de lesa humanidad. Ahora, es más, esto, digamos, el mecanismo por el cual nos encierran y la metodología, esto es algo que existe. Digamos, esto, quien me iluminó sobre el tema fue Agustín Laje. Agustín, digamos, o sea, fue el que me orientó en la lectura de Foucault. Foucault, en su libro de 1975, que se llama Vigilar y Castigar, en el capítulo 3, La disciplina, básicamente Foucault utiliza el ejemplo de una peste a finales del siglo XVIII, en un pequeño pueblo de Francia, y a partir de ahí, digamos, hace todo lo que es la lógica del biocontrol. Y cuando vos mirás lo que ha pasado en Argentina, digo, claramente tiene todas esas características, pero están mapeadas a la perfección. Pero no solo eso, sino que además Foucault esto lo mejoró o lo perfeccionó, digamos, en el año 77, y agregó el control de la psiquis. Y el control de la psiquis es lo que, digamos, hicieron los medios de comunicación. ¿Sí? Ahora, ¿por qué pudieron hacer todo esto? Y esta es la parte, digamos, central. Y es que lo único que no ha podido superar el ser humano a lo largo, digo, de los siglos, y es obvio que después de lo que fue allá a mediados del 1300, la peste bubónica, la peste negra, digamos, eso que se cargó con 1/3 de la población del planeta, está claro que ese terror sigue en nuestro hardware, ¿sí? O sea, está almacenado en nosotros ese dolor, que fue, digamos, la peste, y que mató a 1 de cada 3 personas. Y si hay algo que no ha podido superar el ser humano, es el tema de la muerte. Y ahí es donde entra la lógica del terror. Que obviamente en aquellos países con vocación totalitaria, implica un mayor avance sobre las libertades individuales. Es el caso argentino, o sea, digamos, con políticos que tienen vocación totalitaria, ¿qué es lo que llevó? Llevó a la radicalización del kirchnerismo y a arrinconar a las personas y ponerlos entre la espada y la pared, aún hasta el propio presidente, convirtiéndolo en un títere, en un fantoche, en un mero payaso. ¿Podríamos hablar tranquilamente de un genocidio económico, lo que se hizo en la República Argentina? No solo económico, podés hablar también en un genocidio en materia de muertes. O sea, esto es al margen del desastre que se causó en lo económico, donde Argentina fue la economía que más cayó del G20. Argentina cayó el triple que el resto del mundo. Argentina llegó a tener una tasa de desempleo bien medida en el orden del 29%. Y esto no quiere decir que el INDEC le haya mentido, sino que el INDEC mide la tasa de desempleo como se mide por definición, que es aquel que busca empleo y no lo encuentra. ¿Sí? Si vos trabajás de mozo y todos los bares de la cuadra cerraron y cerró el tuyo, vos no salís a buscar porque sabés que no encontrás laburo. ¿Me comprendés? En ese contexto, Argentina, digamos, llegó a tener en algún momento la tasa de desempleo en el orden del 29%, ya camina alrededor a una cantidad de pobres del 50%, pasamos el 10% de indigentes. Ya Argentina tuvo una catástrofe, una verdadera catástrofe. Argentina es uno de los 3 peores lugares del mundo para pasar una pandemia. Argentina está en el top 10 de los países del índice de miseria. Argentina está en el top 5 del índice de inflación. O sea, la situación de Argentina es verdaderamente un escándalo. Digo, solamente, digamos, puede superarnos Venezuela.
en cuanto a esto, que es pareciera el modelo que quieren copiar. Entonces, la realidad es que ya, digamos, o sea, todo el daño que han causado, digamos, es, digamos, propio de la actitud de un genocida. Pero peor es lo que pasó en la salud, porque, bueno, ellos dijeron, vamos a cuidar la salud. Bueno, ok, entonces con eso se justifican en haber hecho mierda la economía. Pero la realidad es que el año pasado, y por favor remarquemos, el año pasado, año 2020, año 2020. Aclaro porque viste que después aparecen los retrasados y dicen, oh, ese no es el número. A ver, el año pasado murieron 40.000 personas de coronavirus. Si hubiéramos hecho las cosas como un país normal, el año pasado tendríamos que haber tenido 10.000 muertos. Ese diferencial de 30.000 muertos es pura y absoluta responsabilidad de este gobierno de asesinos que por no dejar de robar, ¿sí?, no testeó. Y como no testeó, hubo más muertos. Y ahora de hecho no testea tampoco, sino que además tampoco vacuna. ¿Por qué? Y porque para este gobierno de mierda, de genocidas, es más importante poner plata en el ministerio de, digamos, que se ocupa de las pelotudeces esas de género, gastan guita en hablar en la pelotudez esa del lenguaje inclusivo y todas esas porradas que no sirven para nada y que están construidas sobre un montón de falacias y que, digamos, o sea, pero bueno, es marxismo cultural, ¿no? Javier, ¿cuándo recaerá en la economía el peso real del aislamiento? Bueno, está cayendo, Edu. Mm. A ver, mirá esto, porque esta postal es tremenda. Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo. Y cuando entró a la pandemia éramos 70, o sea, perdimos 69 puestos. ¿Sí? En 120 años, 119 años. El año pasado, digamos, ya caímos a 120. O sea que en un año solo perdimos 50 puestos. ¿Me comprendés que es un escándalo, no? Sí, El PIB per cápita, si le sale todo bien al gobierno, es 18% menor que el que teníamos en el 2011. vos sabés que El salario real de Argentina es el mismo del 2004. a mí lo que me sorprende es cuando los escuchás con una impunidad, como en la última conferencia Alberto diciendo, la única solución es volver a encerrar, es el aislamiento la única herramienta que tengo. Una pregunta que quizás es muy básica y los del otro lado van a decir, ¿en serio vas a preguntar eso? Pero ¿lo hacen de hijos de puta o de ignorantes? ¿O de las dos cosas? No, lo hacen de chorros. Lo hacen de chorros, Edu. A ver, y esto, digamos, para el grupo de los pelotudos utópicos. Si vos tenés Estado, ¿sí?, además ese Estado es Estado de bienestar y además se encarga de la salud, en ese contexto, ¿sí?, una pandemia, una epidemia se combate en dos líneas de acción. Una que es el accionar del sector privado y otra que es el accionar del sector público, que es un Estado, que es Estado de bienestar y que además se ocupa de la salud. La responsabilidad por parte del sector privado es distanciamiento social, uso de barbijo, la higiene, los protocolos, Claro. ¿sí?, porque nadie per se va a querer enfermarse, o sea, digamos, o sea, con lo cual es incentivo compatible, o sea, la gente, digamos, o sea, no hace locura, o sea, no anda tratando de suicidarse, o sea, y si hay alguno que lo hace es una minoría, no es el comportamiento representativo. Ese es el primer punto. La otra parte es lo que tiene que ver con el accionar del Estado, o sea, como vos tenés Estado de bienestar y que se ocupa de la salud, es decir, que vos ya pagaste por ese seguro, ¿sí?
Bueno, entonces, ¿de qué se tiene que ocupar el Estado? Básicamente, de la vacunación y de los testeos masivos. Y cuanto más vacunes y cuanto más testees, la cantidad de restricciones que tenés que poner al funcionamiento de la economía es cada vez menor. Si vos testeás, por decirte algo, si vos testearas todos los días a toda la población, evidentemente pues, digo, podríamos estar todos dando vueltas por la calle, por decirlo de alguna manera. ¿Me comprendés? Claro. Digo, todos los que salieron que no tienen el virus, obvio. Ahora, el punto es, por lo tanto, la estrategia es testear masivamente, vacunar masivamente. Ahora, eso implica plata. Y como este es un gobierno de chorros, ¿qué es lo que pasa? Entre mantener su choreo y dejar o vacunar y testear, bueno, ellos priorizan seguir robando. Entonces, con lo que quedan, compran vacunas, con lo que queda, compran test, ¿sí? Y bueno, bueno, entonces, y si no dan abasto, entonces encierran a la gente, destruyen la economía y no les importa nada, porque la consigna fundamental es la de ellos no se toca, la de ellos es sagrada. En realidad la de ellos es la nuestra. Bueno, para ellos la de ellos es de ellos, porque en el fondo, o sea, ellos, como son una oligarquía y como son un conjunto de hijos de remil puta que creen que son nuestros amos, o sea, entonces la de ellos no se toca. Como en realidad ellos la quitan compulsivamente, bueno, ellos se creen dueños de ese derecho. Digamos, o sea, ¿me comprendés? Sí. Javier, las 5 peores medidas económicas, según tu criterio, que tomó el gobierno nacional y de qué manera recaerán en el bolsillo de los argentinos, están recayendo. Si vos tenés que decir las 5 peores de todas, las 5 decís, no, esto es imperdonable. Bueno, este gobierno comete errores muy seguidos, o sea, por ejemplo, ahora acaba de prohibir la exportación de carne. Bueno, eso, digamos, va a tener consecuencias nefastas. Va a hacer caer transitoriamente el precio de corto plazo, pero va a destruir, digamos, el stock ganadero y por otra parte, a largo plazo, hasta van a ser capaces de generar escasez de carne en Argentina. O sea, una cosa increíble. Otra cosa, digamos, nefasta, digo, que han hecho es, por ejemplo, los controles de precios. Los controles de precios no funcionan nunca. Y sin embargo, este gobierno, digamos, o sea, trabaja en eso y por eso, digamos, tenés claros problemas de escasez. O sea, hay muchos de los productos que vos vas a buscar al supermercado y ya no están. O sea, cada vez la diversidad de productos es cada vez menor. Otra cosa que es inaudita es que vos tuviste 18 reformas fiscales en el año de la pandemia. Digamos, básicamente, algunas fueron subas de alícuotas y en otras fue crear nuevos impuestos. O sea, obviamente, la forma en la cual se enfrentó la pandemia, digamos, también fue equivocada, pero bueno, porque justamente no testearon, porque no, digamos, eso no les permitía robar y permitía más, y les parecía mucho más atractivo expandir, digamos, los programas sociales como una base de aumento de la popularidad y ganar elecciones. O sea, y después, o sea, te diría que, por ejemplo, la deuda fue muy mal negociada. Cuando yo dije esto, digamos, el oficialismo me cayó encima, diciéndome que en realidad yo lo criticaba a Guzmán porque le tenía envidia. Ahora sucede que Argentina, el precio de los bonos, bueno, cotizan bastante por debajo de que cuando se entró a la renegociación. Con lo cual, o sea, digamos, vos sabés que no hay registro nunca en la historia de que se haya hecho una renegociación de la deuda y haya sido tan mala. O sea, pero bueno, cuando yo lo señalé, bueno,
mucha falacia dominen, poco análisis, y bueno, y ahí estamos, ¿no? O sea, acabamos de renegociar, o sea, caímos en default el año pasado, el 22 de abril, renegociamos la deuda, la reestructuramos, y la realidad es que volvimos a defaultear, digamos, técnicamente, porque eso de que el fondo nos amplió la cantidad de derechos especiales de giro para que no tengamos que garpar, el hecho de que le estemos mendigando el rollover al Club de París, bueno, o sea, ¿me entendés? O sea, fueron a arrastrarse con el Club de París por 2.500 millones de dólares, Presto. Vamos, dale. O sea, ¿me querés decir cómo carajo le pagamos al fondo el año que viene 19.000 millones? Si nos estamos arrastrando por 2.500 palitos. Dale. ¿Vos sabés que hay algo que me llama la atención en todo esto? Yo te iba a nombrar el ejemplo, te iba a poner el ejemplo de Sergio Chousa, que es un economista tuitero que anda dando vueltas ahí, pero no le quiero dar tanta relevancia, porque la pregunta iba a ser, ¿cómo un tipo que se recibe de economista puede poner las cosas que pone Sergio Chousa en Twitter? Y no es la diferencia en lo teórico de la economía, no, digo, las burradas que dice ir contra el empresariado, etcétera, etcétera. Pero después dije, no, porque la pregunta no tiene que ser sobre un tipo que es economista y al fin y al cabo es tuitero, no sale de ahí. Es, ¿cómo puede ser que Guzmán y otros economistas de los últimos años en la República Argentina llegan con una idea? Por ejemplo, se ven videos de Guzmán antes de llegar al poder y pensaba de una forma, y ahora hace todo lo contrario, y eso se ha visto de otros economistas. Como que llegan al ministro de Economía y es como que le sacan el cerebro y le ponen un chip y es lo mismo, y repiten recetas que fracasaron. ¿Por qué creéis que se debe eso? ¿Porque el propio poder político los obliga? ¿Porque los tipos cambian una vez que llegan? No. Lo primero que hay que tener en claro es que las universidades públicas son centros de adoctrinamiento. Sí. Y forman economistas funcionales a esto. A ver, si hay algo que probó la ciencia económica es que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. En los únicos dos lugares donde eso no se lo respeta es en Venezuela, 41 meses seguidos de inflación, con una inflación en torno al 5.000%, y los estúpidos que tenemos acá en Argentina. Ahora, ¿por qué, digamos, o sea, pasa esto? Bueno, porque en realidad, si vos admitís que la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, la culpa entonces tenés que ir a buscar la Reconquista 266, o sea, al Banco Central. ¿Y el Banco Central por qué hace eso? Y porque financia el fisco, o sea, es de manual. ¿Ok? Ese es el primer punto. O sea, ¿por qué? Porque la responsabilidad ahí es del Estado, es del gobierno. En cambio, si vos decís que es multicausal, le echás la culpa a los consumidores, le echás la culpa a los sindicatos, a los empresarios, no sé, a los países petroleros, digamos, a la bolsa de Chicago porque justo subió el precio de la soja, cualquier pelotudez. O sea, tiene que ver con esto de que son, digamos, personas funcionales a los políticos ladrones. O sea, difícilmente detrás de un político ladrón veas a un liberal. O sea, en realidad lo que vas a ver detrás de un político ladrón siempre es un keynesiano, que es alguien que le da fundamento para decir este tipo de cosas, hacer este tipo de locuras. Y lo otro que también, digamos, es muy relevante es que, ojo con eso, porque a veces la gente cree que suenan razonables, que son razonables y no lo son. Esa es la realidad, ojo. Ojo porque no es así. Pasemos... Digo de vuelta, porque quizás lo escuchás, te parece razonable, sí, pero no te creas, o sea, no, digamos, como el flautista. en realidad, ¿cómo? Como el flautista. Sí. Que te endulza la melodía y después... Sí, pero
de vuelta, cuando estás acostumbrado a escucharlos, sabés por dónde viene la mano. O sea, es una cuestión de entrenamiento. O sea, algunos tenemos más entrenado eso, otros no. Digamos, o sea, yo digo, como estoy muy involucrado en la batalla cultural, las cuestiones ideológicas juegan un rol muy importante, esa interacción con el análisis económico, que a mí, digamos, me llevó mi tiempo lograr descifrarla. Claro. Eso hace que los vea venir antes, pero... Y el juego de palabras, ¿no? Todo el tiempo el juego de palabras, que eso también hace que la gente que esté fuera del ámbito y que no entienda de economía, hay palabras que suenan lindas y con eso compran el paquete completo. Exacto. Para ir finalizando, Javier, y no quitarte más tiempo, ya entremos a algo un poquito más lindo. Tu candidatura. Desde mi lugar yo lo veo que es como un gran alivio para los silenciosos movimientos, vamos a decir, populares, ¿no? Es como que renovaste esperanza en el país o en un gran sector del país. Sin embargo, desde el poder no deben estar muy contentos. ¿Han hecho cosas para sabotearte? Digo, acá podemos recordar cuando te tiraron ese carpetazo, burdo carpetazo, opereta mediocre del ATP, pero digo, no debe ser fácil el lugar que estás ahora una vez que te metes en el barro político. Mira, a ver, yo lo tomo de una manera, o sea, todas las operaciones que están haciendo sobre las distintas personas que integramos Avanza Libertad, Sí. básicamente lo que está reflejando es que estamos midiendo mucho. Y por eso, digamos, hay carpetazo desde los dos lados, no desde un lado solo. Algunas operetas son tan burdas que se caen instantáneamente y duran segundos, pero hay otras que pueden durar más. Pero ahí, mira, yo cuando decidí meterme, yo tengo una, o tenía, había mutado mi opinión sobre meterme o no y Claro. ha dado lugar a eso. Y voy, tengo una reunión con José Luis Espert y con Luis Rosales. Y una de las cosas que me dijo Luis Rosales, a quien tanto aprecio, y porque la verdad que es un tipo brillante, digamos, y la verdad que es un gran tipo. Una de las cosas que me dijo Luis es, bueno, decime si tenés algún muerto en el placar. O sea, porque hay que ver, digamos, qué hacemos con eso. O sea, si lo sacamos, digamos, o si sale, o lo que fuera, cómo lo trabajamos. Y la realidad es que me miré con Cari, con mi hermana, el ser humano más maravilloso del universo. Nos miramos y decimos, nosotros no tenemos ningún muerto en el placar, nada. Nosotros no tenemos eso. Bueno, digo, ok, bárbaro. O sea, por lo tanto, digamos, no veíamos que, digamos, ahí hubiera un frente por el cual preocuparse. Y lo otro, y eso sí fue mucho más complicado, fue mucho más jodido, y yo también eso se lo valoro muy fuertemente a José Luis, a Espert, porque José Luis, siendo amigo mío, conociéndome, me dijo, mira, acá el verdadero problema es este. Vos vas a entrar blanco acá, limpio. Y aun cuando hagas todo bien, aun cuando no te mandes ninguna cagada, aun cuando seas honesto y todo, no vas a salir blanco, te van a manchar igual. Porque son personas que no tienen honor, son personas sucias, son basuras, son soretes. Y como para ellos el honor no tiene ningún valor, porque ellos ya no lo tienen,
te ensucian por la mera dinámica de la política, o sea, y te pueden inventar causas, y te pueden inventar cualquier cosa. Mirá lo que son las cosas, o sea, el día que hubo hubo un grupo de personas que se convocaron en la Plaza de Mayo y otra parte en la Quinta de Olivos, como Larreta mandó a reprimir a los libertarios por pedir por la libertad, ¿no? Mirá qué loco. Los mandó a reprimir. Entonces, ¿qué hicieron? Agarró Clarín, salió y dijo que Milei mandó a los libertarios a hacer quilombo Olivos y a la Plaza de Mayo, y que ahí en el quilombo de la Plaza de Mayo obligar a la policía a que los reprima y de esa manera ensuciarlo a Larreta. Dale, Larreta, la concha de tu madre. Dale, Clarín. Y no casualmente, ¿no?, pasó esto, ¿no? Porque en la misma semana salió María Eugenia Vidal a tirarnos mierda en el programa de Antonio Laje, diciendo que la gente que hacía bien política, o sea, ella y Larreta, no es importante el hecho de, o sea, no es un tweet o un posteo de Instagram o ir a las plazas con un megáfono. O sea, que por lo menos, o sea, si va a tirarnos mierda, digo, que por lo menos tenga, digamos, la entereza de decirlo abiertamente, ¿no? Digo, porque esa es la forma, o sea, José Luis dispara desde Twitter, yo disparo desde Instagram, y vamos y hacemos actos en las plazas con un megáfono. Sí, y que digamos, hacer política es lo que haces vos, Vidal, igual que Larreta, que lo único que hacen es mirar encuestas y decirle a la gente lo que quiere escuchar. ¿Eso es hacer política? Eso ya lo hizo Marcos Peña y Durán Barba con Macri, terminó para el culo. Y así les fue, imprimiendo libros. No, y no solo eso, te cuento algo. Hoy, Marcos Peña y Durán Barba son los asesores de Larreta. Sí. Bueno. Vos sabés que te iba a preguntar, pero la verdad... Pará que te cuento otra más, Edu. Carrió, en el programa de Feynman, en el Pase con Viale, dijo que a los libertarios los financiaban los servicios de inteligencia. Entonces, Feynman, correctamente, ¿qué hace? Dale, decime a quién, dame nombres. ¿Y sabés lo que dijo? Que no sabía quiénes eran los libertarios. O sea, me enteré que tiró mierda, y como a Feynman se le ocurrió preguntar, la mentira se cayó en 30 segundos. Pero si no, ¿me entendés? Estaba tirando mierda al aire contra nada. Sí, lo mismo pasó. La responsable de la ley de góndola. Sí, y bueno, yo cuando le entrevisté, le pregunté por esas cuestiones. Yo, en la parte de derecho, a Carrió me da placer escucharla, pero después hay declaraciones. Yo digo el placer porque está bueno a veces a las figuras políticas poder preguntarle. A veces la gente común no tiene esa posibilidad. Yo pregunté por la ley de góndolas, le pregunté por declaraciones en el ámbito internacional, cuando compara a Trump con Hitler. Bueno, y yo creo que muchas veces esas declaraciones, que yo no sé por qué las hace, o quizás sí, por miedo a una creciente ola de jóvenes que no quieren ya la vieja política y que están buscando algo realmente nuevo, y la palabra esa que lamentablemente quedó parte de la vieja política. Porque ella es parte del status quo, ella es parte del sistema. Tal cual. Y yo creo que a eso les tienen miedo. Yo, Javi, te iba a hacer una pregunta referido al tema expert, que en realidad no es para vos la pregunta. Espero que en algún momento, desde acá del Presto, podamos entrevistar a José Luis y hablarlo con él, ¿no? Vos me hablabas de las operetas políticas que sin duda existen y que a vos te la hicieron. Quizás creo que la explicación de José Luis
con el tema de este muchacho que le prestaba la avioneta, la camioneta, no quedó muy claro y estaría bueno que él realmente lo aclare públicamente en una conferencia de prensa para quitar todas dudas. Pero eso es una pregunta para José Luis, no para vos. No, yo no tengo problemas, yo te puedo contestar lo que yo sí sé. Sí, bueno, me gustaría. A ver, mira, esto es muy simple, Edu, y quiero que quede aclarado desde donde yo lo hago. O sea, esto es sobre la campaña del 2019, yo no estaba en el espacio. Tal cual. De hecho, yo no apoyé al Frente Despertar, como digo, conceptualmente, ¿sí? Punto uno. O sea, y eso hay una declaración pública y todo. Pero aún así, yo sí te voy a contestar sobre este tema. O sea, lo que quiero decir es, yo podría esquivar la respuesta y no lo voy a hacer. Te agradezco. A ver, el tema es el siguiente. José Luis venía de un éxito rotundo que fue la Argentina devorada. Digamos, José Luis publica con Penguin Random House La Sociedad Cómplice. ¿Sí? En ese contexto que publica la Sociedad Cómplice, ahí, bueno, dentro de la gira no estaba incluido, digamos, o sea, Viedma, digo, lo cual es entendible, ¿no? En una de las presentaciones se le acerca a Fred Machado, a José Luis, y dice, bueno, que él era un admirador de sus ideas, de lo que estaba haciendo, y que a él le gustaría que presentara el libro en su Viedma. O sea, digo, porque él es de Viedma. Entonces José Luis le dijo, bueno, no hay problema, vamos y lo presentamos. Y en ese contexto es que Fred Machado lo lleva en su avión a José Luis a presentar el libro en Viedma. Digo, cualquier persona de bien, cuando te llevan a presentar tu libro a algún lugar, vos le das la gracia, ¿no? O sea, digo, sería algo normal. Ahora, Fred Machado después está casado con una ciudadana de Estados Unidos, eso lo hace ciudadano estadounidense. Ahí empieza a hacer en Estados Unidos se empieza a hacer una investigación sobre las ventas de los aviones que hacía Fred Machado, y en ese contexto, digamos, o sea, deciden iniciarle una causa por narcotráfico. ¿Sí? Ahora, eso es en el 2020, o sea, ya había terminado la campaña del 2019. Y la realidad es que ni siquiera en Argentina se sabía la situación de Fred Machado. Por lo tanto, era imposible que José Luis lo supiera. ¿Vos te crees que si él, digamos, o sea, hubiera sido un narco, digamos, le hubiera agradecido públicamente que lo llevó a Viedma? O sea, ¿me entendés que no tiene gollete, no tiene asidero una cosa de esas características? O sea, pero además ni siquiera lo sabía la justicia argentina. Y si lo hubiera sabido la justicia argentina, hubiera estado bueno que se le informara. Esto hay que aclararle a lo de Juntos por el Cargo, porque ellos estaban en el poder. Por lo tanto, o sea, si Fred Machado hacía estas cosas, ¿qué hay complicidad de Juntos por el Cargo? Entonces, no sé, pregunto, ¿me comprendés? Digo, porque como salen a pegarle de la manera que le salen a pegar, sería interesante que bueno, entonces, ¿acaso ellos lo sabían? Digo, porque si ellos lo sabían, entonces, o sea, estaría bueno, digamos, porque, digamos, ellos lo sabían y sale ahora el tema y no salió antes y no había forma de saberlo, ¿no? Claro. Digo, o sea, entonces, la realidad es que lo que le termina haciendo a José Luis es una cosa verdaderamente feo, ¿no? Pero bueno, esto es la política, de esto se trata, o sea, de vuelta, es lo que dijo José Luis, nadie sale limpio de acá, aún, digamos, cuando vos no hagas nada malo. Bueno, después hay otros casos de un par de personas que calumniaron, injuriaron, bueno, y ahora están en un juicio, ¿no? O sea, y digamos, ya se va a conocer, digamos, los resultados. Para finalizar, Javier,
con un pequeño ping-pong. No es muy original este cierre, pero me interesaría tu opinión. Vamos con la primera persona, sin entrar tanto en detalles, porque fue o es amigo tuyo, no sé, pero a muchos de los que están del otro lado les llama la atención el nivel de ataque hacia vos cuando hasta hace un tiempo te nombraba como su hermano, Giacomini. Una persona que tomó un camino que no es el que yo comparto, pero es la decisión de él. Bien. O sea, a ver, o sea, la libertad también es que vos puedas decir lo que a otra persona no le gusta, qué sé yo. Total, digamos, tu opinión es tu propiedad. Ahora, bueno, digo, cuando vos cuando traspasás los límites legales y, bueno, y mentís, bueno, entonces en algún momento la mentira, digamos, va a salir a la luz y va a tener su impacto, ¿no? Claro. Yo lamento que haya hecho eso, pero bueno, o sea, ¿Te dolió? ¿Te es, dolió todas las declaraciones que ha hecho, los tweets que ha tirado? no porque me lo esperaba, digamos, o sea, yo sé el tipo de persona que es y me lo esperaba, o sea, de hecho me recuerdo cuando fue que yo decidí entrar en política, él me dijo, voy a hacer todo lo imposible y todo lo que esté a mi alcance con tal de que te vaya mal. Pasemos con otro. Gómez Centurión. Bueno, yo creo que es una persona que primero es un héroe de guerra, ¿no? Y hay que respetarle eso. También, digamos, me parece rescatable, digamos, cómo él se ha comprometido en la batalla cultural, en el plano de la defensa de las dos vidas. O sea, es una persona, además es una persona con la cual yo me llevo bien. Bien. Pasemos al otro, o a la otra. Patricia Bullrich. Bueno, es la presidenta del principal partido opositor de Argentina. Y yo creo que tiene diferencias no menores con el resto de su coalición de gobierno. Y desde mi punto de vista, esa coalición de gobierno tiene un problema que es que tiene la Internacional Socialista adentro, ¿no? Claro. Entonces, no sé cómo, digamos, se hace para lidiar con esto de proponer que vas a sacar al socialismo con socialistas, o sea, como es raro, pero... ¿Pero crees que el digamos, trabajo que está haciendo ella lo ves viable? no lo sé, porque desde mi punto de vista, Juntos por el Cargo, o sea, es un espacio inviable porque tiene a los socialistas dentro. Claro. O sea, que es la Unión Cívica Radical, y la coalición cívica también es socialista, porque Carrió es socialista. Claro. Mauricio Macri. Un cobarde. Horacio Rodríguez Larreta. Es lo peor de la política de mierda que todos odiamos, es el máximo exponente de ese, porque es el más profesionalizado en esa mierda de la política que empobrece a la gente y que tanto desprecio nos causa. Es el máximo exponente de eso. Él y Vidal son los máximos exponentes de lo más asqueroso de la política, son ellos. Bien. Alberto Fernández. Hoy te diría que es una víctima. Porque es un tipo que es muy inteligente, es un tipo que es un gran armador, porque nadie llega a la posición que llegó él siendo un pelotudo, nadie llega a ese lugar sin la construcción que hizo él, que permitió que el peronismo volviera a ganar, y además es un tipo extremadamente pragmático. Pero el problema es que de inicio era obvio que iba a aplicar un programa populista y se iba a pegar la piña, y ahí se abría la posibilidad, si se metía abajo de la pollera de la señora,
o se convertía en el nuevo Menem. ¿Cuál fue el problema? El problema es que vino la pandemia y eso permitió a los orcos radicalizarse y se los llevaron puestos. O sea, hoy es menos que un títer, es menos que un fantoche. ¿Podríamos hablar para vos de cadáver político ya a esta altura de Alberto Fernández? No, carece totalmente de poder político, Alberto. Alberto no es nada ya. Bien. O sea, solamente tiene, digamos, ya es nada. La pandemia lo destruyó. Bien. Bueno, pasemos. Vio la radicalización de los orcos y ya no tiene margen de acción. O sea, está entre la espada y la pared y claramente nos gobierna la jefa de la banda. Bien. Hablando de la jefa de la banda. No se escucha, Presto. Hablando de la jefa de la banda, Cristina. Sí. Si te digo Cristina, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Una chorra. Bien. Miguel Ángel Pichetto. No, es un político de raza y sabe dónde jugar en cada momento. Bien. O sea, entiende bien el juego y de qué va. O sea, forma parte del peronismo rescatable. Bien. Para finalizar, creo que un personaje, yo lo aprecio muchísimo y siempre digo, el presidente que nos perdimos. Ricardo López Murphy. Tuvo una oportunidad histórica y no se le dio. Y eso ya fue hace mucho tiempo, hace casi 20 años. Javier, te quiero agradecer por tu tiempo, por tu amabilidad y quiero tomarme estos últimos segundos de esta entrevista. Yo lo hice personalmente no por mensaje, porque todavía no nos hemos podido cruzar con tu agenda y con la mía, pero yo quiero agradecerte porque vos, cuando a mí me pasó todo lo que me pasó, no solo la detención, sino las operetas inmundas que me hizo todo el kirchnerismo, vos fuiste uno de los pocos que me bancó. Y yo eso no me voy a olvidar jamás. Entonces, cuando a mí me dicen Javier Milei, un excelente economista, y también digo, una excelente persona. Muchísimas gracias, Javier, y gracias por brindarnos esta charla. Edu, Edu, yo te agradezco la generosidad para conmigo, pero yo no hice más que ponerme del lado de la verdad y del lado de los hechos. O sea, yo no te defendí porque sos mi amigo. Yo te defendí porque la verdad estaba de tu lado. O sea, digamos, te llevaron, te metieron preso, digamos, de una forma absolutamente injustificada. Y, digamos, básicamente fue un intento brutal de censura, fue apalancarse sobre algo que verdaderamente no tenía sentido, pero no solo eso, sino que además otras operetas que te hicieron, digamos, o sea, era verdaderamente no entender cómo funciona el mundo real, ¿no? Y yo la verdad es que no hice nada que no hubiera hecho por otra persona, digo, al margen del afecto que yo puedo tener por vos, lo que te valore, pero no hice más que defender lo que es justo. O sea, y eso, ¿sabes qué? Eso en la vida después, o sea, también te lo recompensa. Aun cuando uno no lo haga buscando eso, porque digo, qué sé yo, cuando fue que a mí me estaban haciendo la opereta, digo, uno de los que saltó a defenderme fue Agustín Datelis, metido en el medio del quilombo de los K que me estaban operando. El tipo salía a decir, pará, loco, no déjense de boludeces, o sea, criticalo porque no te gusta, criticale las ideas, pero no le armes una opereta para ensuciarlo. ¿Me comprendés? Sí, sí, sí. Entonces, la realidad es que, vamos, me parece que estamos frente a una situación donde esto, digamos, esto tiene que, ¿me entendés? O sea, ser
la búsqueda de la verdad, y eso es independientemente de que las personas sean amigas o aun cuando estén del bando de enfrente en la batalla ideológica, ¿no? O sea, de vuelta en la batalla cultural. Hay personas que pueden pensar de manera distinta y nada, es parte de la vida misma, y es parte de un debate, y ese debate en algún momento será zanjado o no, digamos, pero de vuelta, como decía Popper, el conocimiento siempre es provisorio. Así que estamos todo el tiempo evolucionando. Y qué sé yo cuando salí de la universidad creía algunas cosas, cuando terminé mi primer posgrado creía otras, después creía otras, cuando hice mi segundo posgrado creía en otras, después cuando vine la crisis subprime creía en otras. Y bueno, y después, o sea, de todo ese camino recorrido terminé siendo austríaco. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, es un placer enorme, Presto, por esta nota, y te lo agradezco infinitamente, porque para mí es un verdadero placer y un honor tener la posibilidad de hablar contigo. Gracias, hermano. El señor Javier Milei. Y a todos los que están del otro lado, espero que hayan disfrutado de esta entrevista. Nos vemos. Chao. En tus manos y en las nuestras.